a nivel laboratorio y lo podemos escalar a nivel industrial. Entonces, fíjense, vamos a ver cómo pues podemos dimensionar nuestro tanque. Ajá. Y cómo está relacionado con el escalamiento. Ok, entonces fíjense, ¿verdad? Este es un esquema muy sencillo, ¿verdad? De lo que es un fermentador. Ajá. Recuerden que los fermentadores, ajá, o los reactores no se pueden llenar hasta el tope, ¿ok? Entonces, siempre tenemos un espacio vacío o espacio de cabeza, que a esto le llaman BCV, ¿no? Este es el volumen vacío, ¿no? Le llaman aquí. Ajá, entonces todo esto que está aquí abajo es el líquido, ¿ok? Es el líquido, por eso aquí tiene un HL que dice altura de líquido. Lógicamente la altura total del tanque pues es esta, ¿no? Ajá. Pero recuerden que los reactores, ¿verdad? Son tienen unas tapas, ¿verdad? Que son elípticas. Hay diferentes configuraciones, ¿no? Entonces ahorita no nos vamos a meter en esto, pero el cálculo lo vamos a hacer con tapas elípticas, ¿ok? Entonces esto pues de aquí nos dice que es la altura de la tapa, ¿no? Esto es la altura de la tapa. Entonces, y esto que está acá, pues es el diámetro del tanque, ¿ok? Este es el diámetro del tanque. Entonces, siguiendo esto, ajá, les pido que tomen sus capturas de pantalla para que pues, lo van a hacer así tal cual como les voy a decir ahorita, ¿no? Entonces, hay que hacerlo de esta forma. Y bueno, recuerden que los tanques pues no están así. Sería, pues, si lo viéramos así, sería un tanque solamente de almacenamiento, ¿no? Pero lo que vamos a dimensionar pues es un reactor que tiene pues mucho más elementos, ¿no? Dentro de él. Entonces, fíjense, por ahí la clase pasada hablábamos de estos elementos, ajá, que se llaman baffles, ¿ok? De hecho, generalmente, aquí estamos haciendo un corte transversal, por ejemplo, perdón, un corte longitudinal, no es transversal, un corte longitudinal del reactor, entonces solamente se ven 2 baffles, pero normalmente los reactores tienen 4 baffles, ¿ok? Entonces, y lógicamente el sistema de agitación, ¿verdad? Que es una flecha y en esta flecha van unos agitadores, ¿ok? Estos agitadores se conocen como de tipo Rushton o de paletas planas, ¿ok? Entonces, les voy a pedir que pues lo hagan así como está, ¿no? Entonces, fíjense, y estas paletas, ¿verdad? Pues tienen un ancho y tienen un largo, ¿no? Entonces también hay que calcular eso. Ahorita vamos a ver cómo. Aquí nos dice, ¿verdad? Hay una forma, ¿verdad? En que nosotros podemos determinar si un reactor puede tener, vamos a decirlo así, 3 agitadores, 4 agitadores, ¿no? A veces se llama impulsores, ¿no? Entonces, esto se hace mediante un cálculo, pero aquí solamente vamos a tomar una distancia entre los agitadores, ajá, de 2 veces el diámetro del impulsor. Perdón. Entonces, fíjense, aquí está, no está tan bien representado el dibujo. Les voy a pedir que le pongan ahí en sus apuntes la distancia entre la base, ajá, la base del tanque y el primer agitador es de 1 metro de impulsor. Ok, entre la base y esto. Entonces este agitador tendría que estar un poquito más arriba, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, esta distancia, ¿verdad? No es tan así, ¿verdad? Como aquí. Entonces esta distancia es de 1 diámetro del impulsor, ¿sale? Esa distancia. Entonces, nuestro dibujo podría quedar más o menos así. Lo voy a poner aquí así. Ustedes lo hacen mejor. Entonces, esta distancia
vamos a decirlo, de aquí a aquí, es de un diámetro de impulsor, ¿no? Ajá, esta distancia de aquí. Entonces, ahí está, ¿no? Y bueno, esta LB, ajá, que sería la longitud del bafle, va desde donde está el impulsor, ajá, hasta la altura del líquido. Recuerden que todo esto de aquí es la altura del líquido, ¿ok? Hasta aquí está nuestro líquido. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, pues tómenle una captura de pantalla a este esquema para que lo hagan, pues bien, ¿no? Bonito, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo hacemos el dimensionamiento del reactor? Bueno, aquí están, aquí voy a revisar, bueno, voy a checar algunas fórmulas, no las vamos a leer todas. Yo les voy a pasar un ejemplo también, pues muy sencillo, que es seguir estas ecuaciones. Fíjense, el volumen de operación, como lo dice aquí, es la producción entre la productividad. Yo por ahí, ¿verdad? En algún momento, pues ya les había dicho que el volumen de producción, pues era la demanda por el porcentaje de participación entre la productividad, acá está la productividad, a veces le ponemos concentración aquí, pero pues puede ser productividad, y acá está el porcentaje global, ¿no? De rendimiento global. Ajá, pues esta fórmula pues se parece mucho, ¿no? Entonces, pues aquí está, ¿verdad? Por ejemplo, esta producción pues es la demanda, ¿no? O sea, nada más están poniendo esta parte, ¿no? Entonces lo pueden calcular así, pero sí es importante, ¿verdad? Que ustedes, cuando están haciendo el estudio de mercado, pues definan cuál es el porcentaje de participación. Ajá, aquí están considerando un porcentaje de participación pues del 100%, ¿no? Entonces, pues es la misma ecuación, ¿no? Prácticamente, ¿no? Nada más que toman esto, ¿no? Y no toman en cuenta el rendimiento global. Pues el rendimiento global es raro que sea de 100%, pero a lo mejor es un rendimiento global pues muy, muy elevado, ¿no? Entonces, pues es la misma ecuación, ¿no? Para que no crean que es otra, es la misma, ¿no? Entonces, ahí está esta. Aquí está, miren, esta fórmula dice volumen total igual a volumen de operación entre 0.75. Si nosotros lo despejamos el volumen de operación, quiere decir que el volumen de operación, me voy a regresar un poquito, el volumen de operación, ¿verdad? Pues es 0.75 de quién, pues del volumen total. El volumen total del tanque pues es todo esto, ¿no? Ajá, pero recuerden que tenemos que tener un espacio de cabeza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con esa fórmula, ¿verdad? Este volumen de líquido es el 75% pues de todo el tanque. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un espacio de cabeza del 25%, ¿no? 25 más 75 nos da 100, ¿no? ¿O no? Sale. Entonces, ahí está. Entonces, ¿cómo calculamos los volúmenes de las tapas elipsoidales? Aquí está, ¿no? Volumen de la tapa, 0.1309 por el diámetro del tanque. Ahorita vamos a ver, pues el diámetro del tanque se puede calcular muy fácil, ¿no? Altura de la tapa, diámetro del tanque entre 4, ¿sale? Volumen total, pues es el volumen del cilindro más las dos tapas, ¿no? Este es el cilindro y acá están los volúmenes de las dos tapas, ¿no? Ok, altura del líquido, 2 veces el diámetro del tanque, ¿no? Ahí está el cálculo, ¿no? Y pues acá hay otras ecuaciones, ¿verdad? Acá está cómo se calcula el diámetro del tanque, ¿ok? Pues el diámetro del tanque, pues hay que despejar
de la fórmula del volumen de un cilindro, ¿no? Y ya nos queda de esta forma, ¿no? Pero pues ya pueden seguir esta, ¿no? Así ya directamente, ¿no? Ajá. Y entonces aquí están los, el, el volumen, por ejemplo, vacío, pues ¿cómo lo calculo? Volumen del tanque menos el volumen de operación menos el volumen de la elipse, ¿no? Que sería todo esto. Este sería todo el volumen vacío. Ajá. Y pues ahí está, ¿no? La altura del líquido, ¿cómo la calculo? O HLC, vamos a ver. Estaba acá, ¿no? Esta, ¿no? En realidad es la altura del líquido, ¿no? Uh-huh. HL menos la altura de la elipse, pues esto es igual a 7 sobre 4 veces el diámetro del tanque, ¿no? Pues ya nada más sustituyo aquí diámetro del tanque y calculo esta, ¿no? Ajá. Y aquí está otra forma de calcular el volumen de operación, ¿verdad? Pero pues ustedes ya lo calcularon, estas dos, ¿verdad? Pues ya son otras formas de calcularlo, ¿verdad? En función del diámetro del tanque, pero pues ustedes ya lo calcularon acá, ¿no? Uh-huh. Con esta, ¿no? Entonces, pues nada más hay que seguir las fórmulas, ¿verdad? Que son muy sencillas y la nomenclatura que tenemos ahí en el reactor y pues van a salir los datos. Ahora, si no sé cómo, ¿verdad? Pues aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos el volumen de operación, que son 12,000 litros. Ajá. Entonces, pues ya con ese volumen, pues se empiezan a calcular, por ejemplo, si el volumen de operación es 12,000 litros, el volumen del tanque es de 16,000, ¿no? Porque pues nada más es el de líquido, ¿no? Entonces yo quiero el total. Entonces, con el volumen de operación yo puedo calcular el diámetro del tanque. Y aquí ya me da el diámetro del tanque. Puedo calcular el volumen de las elipses, pues ya sustituyo aquí en DT, que es lo que me dio acá. Y pues así puedo ir haciendo el cálculo. Cómo calculo la altura de la elipse, diámetro del tanque entre 4, y así me sigo, ¿no? Uh-huh. Digo, no las voy a leer todas, ustedes las pueden revisar. Y entonces aquí está cómo calculan la altura del líquido, ¿no? Cómo calculan la altura total incluso, ¿no? De todo el tanque. Uh-huh. La altura del líquido más la altura del volumen vacío más la altura de las elipses, ¿no? Ajá. Entonces, y acá está, ¿verdad? Fíjense, esto que está aquí es súper importante. Uh-huh. Entonces, en bioreactores jóvenes se dan sobre todo para tanques agitados se dan muchas relaciones geométricas, ¿ok? Entonces, una de las relaciones geométricas pues es esta, el diámetro del tanque y el diámetro del impulsor. ¿Qué quiere decir? Que el diámetro del tanque es 3 veces el diámetro del impulsor. Ajá, esto es lo que me dice esto de aquí. Entonces, si yo sé que esta relación se da, pues el diámetro del impulsor pues es dt sobre 3, ¿no? Y el diámetro del impulsor. Ajá. Y los otros bafle, pues aquí está, ¿no? Y todas el diámetro del impulsor o con el diámetro largo del impulsor, estos son largos que son me voy a regresar estos pues puedo hasta la separación de impulsores, ¿no? Diámetro
Ajá. Recuerden que de la base es un impulso. De la base, el primer impulso yo tendría de puntos. Ajá. Y relaciones V con el diámetro del tanque. Vamos a ver acá. W, que es el ancho, ¿no? Es el ancho del bafle. Este sí es el ancho del bafle. Recuerden que LB pues tiene la misma longitud que la altura del líquido, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Este sería, por ejemplo, el ancho del bafle, ¿no? Ajá. Y entonces con eso yo podría ya calcular, ya podría dimensionar sin ningún problema mi reactor. Ajá. Solamente que recuerden que ese volumen, ajá, ese volumen de operaciones por ciclo, ¿ok? Entonces, ustedes tienen un volumen total por año, ¿no? Vamos a decir, metros cúbicos por año, ¿no? Kilogramos por año, no sé. Entonces, eso hay que pasarlo a, kilogramos o metros cúbicos por ciclo, ¿no? Para que yo ya pueda calcular el volumen del tanque. Ok, jóvenes, entonces esto sería una parte, esto sería una parte, para el dimensionamiento del reactor, ajá, y entonces, tomando esto en cuenta, les voy a pedir por ahí que hagan el cálculo de la potencia del reactor, ajá. Ahora, me voy a ir a otro, ¿de esto no hay dudas? Desde que me pase otra cosa. No. Ok. Entonces, fíjense, vamos a ver. Acá está. Entonces, les voy a pedir que estos problemitas le tomen una captura, ya después ustedes los pasan en limpio. Entonces, fíjense, en este problema lo voy a explicar, no voy a profundizar tanto, ¿verdad? Son temas de ingeniería de bioreactores y pues al menos son unas 2 clases, ¿no? Para ver esto. Entonces, fíjense, aquí está, nos dan las dimensiones de un reactor. Aquí ya nos dan las dimensiones, ajá. Pero lo que nos preguntan es la potencia, ¿ok? La potencia. Entonces nos dan el diámetro, ¿no? Ya están calculados, ¿no? Así como les dije, ¿no? Nos dan el diámetro del impulsor o agitador, es lo mismo. La anchura aquí le llaman pantalla, pero es la anchura del bafle, es lo mismo, ¿no? Nos dan la altura del líquido, nos dan la densidad y la viscosidad del caldo o del medio de fermentación y nos dan la velocidad de agitación. Y de aquí pues es un flujo de aireación, o se llama caudal de aireación, ¿no? Nos dice que son 14.1 metros cúbicos por minuto, ¿no? A veces aquí aparecen litros por minuto, ¿no? Pero es de aire. ¿Cuánto aire le está entrando al reactor? Y nos dan una expresión, jóvenes. Este coeficiente, es muy importante, sobre todo en procesos que son aerobios, se llama coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno, o mejor conocido como KLA. Muy bien, este KLA, jóvenes, es una medida, ¿verdad?, de que también se está aireando nuestro reactor. ¿Y por qué es importante este KLA? Bueno, pues porque cuando yo quiero escalar un reactor, uno de los criterios de escalamiento es este coeficiente. Es decir, si yo tengo un KLA, por ejemplo, vamos a decirlo, de 600 horas a la -1 en un reactor de laboratorio, bueno, pues a mí me interesaría tener el mismo coeficiente de transferencia de oxígeno en el reactor más grande. Entonces se dice, ¿verdad?, que el criterio de escalamiento pues es a través de este coeficiente. No es el único criterio que se puede utilizar para escalar un reactor. Hay otros criterios, ahorita los voy a mencionar, pero ya que vayamos al
al, al ejercicio de escalamiento. Entonces, fíjense, la potencia gaseada, ¿verdad? Pues es esta PG que viene aquí, que es una que vamos a calcular. Este es el volumen de mi reactor. Ajá. Si se dan cuenta, estos ecuaciones se llaman ecuaciones empíricas, ¿ok? Entonces, hay relaciones, ¿verdad? Ajá, para obtener el KLA. Por ejemplo, aquí tenemos la potencia gaseada por unidad de volumen. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y tenemos algo que se llama velocidad superficial del gas, que también no es tan difícil de entender qué es la velocidad superficial. A veces por acá aparece la N, que sería la velocidad de agitación. Entonces, existen muchísimas correlaciones para determinar el KLA. Cada uno de los autores, ¿verdad?, que pues encuentra estas de ecuaciones empíricas, pues lo hace para un tamaño de tanque, ¿no? Para un rango, por ejemplo, de velocidades de caudales, por ejemplo, de aireación, etcétera. No nos vamos a meter en eso, pero pues es importante que ustedes lo sepan, ¿no? Para que no digan, no, pues quién sabe, nos puso una ecuación, pero quién sabe qué era, ¿no? Entonces aquí está todo lo que está. Y fíjense, como nos pide estas potencias, ¿verdad? Pues yo no puedo calcular este coeficiente de transferencia de oxígeno si no calculo estas potencias. ¿Ok? Entonces, porque aquí me pide la potencia gaseada. Entonces, pues como no la tengo, pues no puedo calcular el KLA. Ok, entonces, este KLA, jóvenes, lo voy a poner aquí rápidamente. Hay algo que se llama en ingeniería de bioreactores y sobre todo en transferencia de masa. Esta es una C y esta es un subíndice L. Ajá. Entonces, aquí está este famoso KLA, ¿no? Ajá. Entonces, recuerden que todo, ¿verdad? Nosotros cuando hablamos de balances, es importante las velocidades, ¿ok? Entonces, el KLA, ¿verdad? Ajá, si yo tengo un KLA grande, la velocidad de transferencia hacia el reactor, en este caso de oxígeno, que es lo que me interesa, pues es mucho mayor, ¿verdad? Esa velocidad de transferencia se da por una fuerza impulsora que es una diferencia de concentraciones, ¿no? Esta concentración de aquí, pues es la concentración de oxígeno que está disuelta en el medio de cultivo, ¿no? Ajá. Es una concentración de oxígeno y esta de aquí es una concentración de saturación, vamos a decirlo. Es la concentración máxima que yo puedo disolver en el tanque, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, esta velocidad de transferencia pues tiene que ver con algo que se llama, es una oferta de nutriente, ¿no? En este caso de oxígeno. Recuerden que los microorganismos, ¿verdad? Demandan una cierta cantidad de oxígeno para poder llevar a cabo sus actividades celulares. Entonces, yo con esto, ¿verdad? Puedo calcular, puedo calcular la demanda que requiere el microorganismo, ¿verdad? Y la puedo comparar con esta velocidad de transferencia. Entonces, con eso, ¿verdad? Pues yo puedo decir, bueno, el microorganismo necesita más o le estoy dando más de lo que necesita, ¿no? Entonces ahorita no nos vamos a meter mucho en eso, ¿verdad? Para sacar este KLA se ven la teoría de la unipelícula y la teoría de la doble película, que se ven en transferencia de masa. Por ahí vienen en el libro en el Treibal de transferencia de masa, por si lo quieren revisar. Y si no, bueno, nada más queda como pues una anécdota, ¿no? Pero pues es importante que sepan, ¿no? Recuerden que yo le tengo que suministrar oxígeno al reactor, ¿no? Sobre todo en procesos aerobios, ¿no? Entonces los que no
tengan procesos aerobios, pues entonces a lo mejor necesitarán escalar en base a otro criterio. Ok, entonces vamos al ejercicio. ¿Dónde está? Acá está. Entonces, fíjense, jóvenes, aquí tenemos, se los voy a platicar. Entonces, tenemos un bioreactor, ¿verdad? Ajá. Este bioreactor, pues lógicamente tiene aquí, aquí se va a llevar a cabo una reacción, como ya hemos platicado. Y por aquí, ¿verdad? Por esta tubería, ajá, estoy suministrando oxígeno, ¿no? Estas bolitas representan las burbujas de oxígeno, ¿ok? Entonces, recuerden, volviendo a lo que estábamos platicando, recuerden que esas burbujas tienen oxígeno aquí, ¿no? Ustedes la hacen mejor la burbuja, ¿no? Y este oxígeno que está en una fase gaseosa tiene que pasar a la fase líquida, ¿ok? Entonces, ya cuando está en la fase líquida se le llama oxígeno disuelto, ¿ok? En la fase líquida. Recuerden que aquí tenemos dos fases, ¿no? Una fase gaseosa, porque estoy metiendo gas, aire, y pues tengo la fase líquida. Entonces, pero después este oxígeno tiene que llegar a la célula. Ajá. Entonces, hay muchas barreras, ¿verdad? O muchas resistencias a la transferencia de masa, ¿ok? Entonces, ahí nada más lo voy a dejar, ¿verdad? Porque es todo un tema, y de aquí ya se deriva todo ese coeficiente, ¿verdad? Esa A que ustedes ven ahí, en el KE, esta KL, ¿verdad? Nos indica, ¿verdad? Que la resistencia, ¿verdad? Que gobierna la transferencia de masa es una película líquida. Ajá. Una película líquida que se forma aquí alrededor de las burbujas de gas. Y esta A, pues es un área, ¿verdad? Por unidad de volumen. ¿Ok? Recuerden que ustedes, ya no tengo una pelota aquí, pero imagínense una pelota. Pues una burbuja, ¿verdad? Tiene un área, ¿verdad? Superficial. Entonces, pero yo tengo muchas burbujas, ¿no? Entonces, esa área, ¿verdad? Por cada una de las esferas, pues es esta que está aquí. Entonces, se engloba, ¿verdad? Precisamente ese coeficiente en bueno, estos dos, porque en realidad son dos parámetros. Uno es el coeficiente de la película y el otro es el área superficial por unidad de volumen. Entonces, pues, se engloban, vamos a decirlo así, por facilidad en un solo coeficiente, ¿no? Entonces, lo que sucede aquí, jóvenes, es que estos señores, ¿verdad? Que están aquí, que son los impulsores, tienen que mover al líquido. Entonces, para que yo mueva el líquido, ajá, imagínense que ustedes están con su cuchara ahí con su café o con su té. Entonces, es lo mismo, ¿no? La cuchara, ¿verdad? Tiene que ejercer, ¿verdad? Una fuerza, ajá, para mover el fluido, ¿no? Ajá. Entonces, estos señores son los que hacen que este líquido de aquí se mueva. Entonces, yo tengo que calcular cuál es la potencia requerida, ¿no? Para mover ese líquido. Entonces, resulta que cuando yo gaseo, ajá, y calculo la potencia, se le llama potencia gaseada. ¿Ok? Cuando yo cierro esta válvula y aquí no hay oxígeno, no hay aire, ajá, y yo agito, ¿verdad? El medio de cultivo, pues, se llama potencia no gaseada. Entonces, es muy importante que cuando ustedes, bueno, calculen esto, ajá, el nivel de líquido, ¿verdad? O el volumen de líquido va a aumentar, porque yo le estoy metiendo aquí gas, ¿ok? Entonces, hay una diferencia de alturas, ajá. Esta es la altura del líquido sin gasear y esta es la altura cuando yo gaseo, ¿no? Recuerden que, pues, si yo mido altura, puedo calcular también los volúmenes, ¿no? Entonces, es muy importante eso aquí en reactores, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no?
Entonces, ¿cómo se calcula? Fíjense, lo vamos a hacer muy sencillo. La potencia en un reactor, la potencia en un reactor se calcula mediante el número de potencia, que es un número adimensional, la densidad del medio de cultivo. Esta N pues es la velocidad de agitación, ¿no? Cuántas revoluciones por minuto está girando el impulsor, ¿no? Y pues ustedes ya lo conocen, es el diámetro del impulsor, pero fíjense que aquí estos tienen exponenciales grandes, ¿no? Este es n al cubo y este es diámetro del impulsor a la quinta potencia. Ahora, yo para calcular ese número de potencia necesito calcular el número de Reynolds, ¿ok? Generalmente todos los reactores cuando están agitados, pues ya están en régimen, vamos a decirlo así, turbulento, ¿no? A velocidades de agitación pues pequeñas, ¿verdad? Pudiéramos incluso tener un régimen laminar, ¿no? Pero casi todos los reactores, como están agitados a velocidades grandes, pues ya están en régimen turbulento, ¿no? Entonces, esta ecuación de acá viene relacionada, pues eso es lo mismo, ¿no? Nada más aquí despejamos la potencia y pues nos da lo mismo, ¿no? O sea, el número de potencia, pues es la potencia entre pues estas propiedades del líquido, como la densidad y pues parámetros. Esta N, ¿verdad? Se considera un parámetro de operación y esta DI, pues es una dimensión, ¿no? Del reactor, ¿no? Un parámetro dimensional, vamos a decirlo así. Ok. Entonces, esto que está a la izquierda es para calcular la potencia no gaseada. ¿Y cómo vamos a calcular la potencia gaseada? Bueno, pues lo vamos a hacer con estas ecuaciones. Entonces, esta Na también es otro número adimensional. Y este número adimensional, es una relación entre el flujo, ¿verdad? El flujo de aireación que está entrando por aquí, N, la velocidad de agitación, y el diámetro del impulsor, ¿no? Al cubo. Entonces necesitamos calcular este número, se llama número de aireación, ¿no? Es un número de aireación y también necesitamos calcular el número Reynolds para obtener este número de aireación. Entonces, una de las cosas, ¿verdad?, que a veces se pide, es determinar de aquí, que es epsilon G, se llama hold up, ¿no? O volumen de gas, bueno, fracción de gas mejor, ¿no? Es una fracción de gas. Fíjense que esa fracción de gas, ¿verdad?, se calcula con el volumen gaseado entre, esto de aquí sería el volumen total, el volumen de gas más el volumen de líquido. Cuando yo estoy gaseando, ¿verdad?, y se eleva el volumen, aquí tengo gas y tengo líquido. Entonces, ¿cuál es la fracción, verdad? ¿Cuál es la fracción, por ejemplo, de gas, ¿no?, que estoy metiendo al reactor? Entonces, bueno, si se dan cuenta, esta potencia gaseada, pues es parecida, ¿no?, a esta, ¿no?, de acá, ¿no? Solamente, ¿verdad?, que estoy utilizando este número de aireación, ¿no? Y bueno, si yo ya conozco la potencia gaseada y esta potencia, ¿verdad?, sin gasear, pues puedo conocer esta fracción de gas, ¿no? Hold up se llama, es la fracción de gas que está en el reactor. Entonces, pues vamos a ver, cómo lo calculamos. Entonces, fíjense, aquí está ya la ecuación de la potencia. Entonces, aquí está el número de potencia, la densidad y todo, ¿no? Pues ya teníamos los datos, nos dan 60 revoluciones por minuto, ¿no? Nos dan el diámetro del impulsor, ya no lo dieron, es 1.5 metros. Y nos dieron la viscosidad, que es 0.02. Entonces, con todo eso, pues ya puedo calcular yo el número de Reynolds.
Entonces, el número de Reynolds es este, ¿no? Ustedes lo pueden verificar ya más tarde. 135,000, entonces ya prácticamente estaríamos en régimen turbulento, ¿no? Más o menos. Ahora, ¿cómo se calcula ese número de potencia? Pues es sencillo, fíjense, ustedes van a encontrar unas gráficas en los libros. Ajá. En el Pauline Doran vienen, ahorita voy a mostrar una. En el Pauline Doran vienen, entonces, el número de Reynolds, ¿verdad? Ajá. Ya que lo calcule, lo ubico de este lado. Y aquí pongo tres gráficas, son curvas en realidad, son curvas, pongo una verde, una roja y una azul, porque cada una, ajá, es específica para el tipo de impulsor que ustedes estén utilizando. Ajá, entonces no puedo utilizar cualquiera. Si yo estoy utilizando un impulsor de paletas planas, que todos es el que van a usar para que no haya ningún problema, pues que es el más común y del que hay información, pues vamos a decir que es la roja. Entonces, si yo tengo el número de Reynolds aquí, pues me voy hacia arriba y después trazo una rayita hacia acá, bien derechita, y tomo el valor del número de potencia, ¿no? En este caso, el número de potencia es igual a 4, ¿ok? Entonces, ya que tengo el número de potencia y como tengo a todos estos señores, pues sustituyo, ¿verdad? Ustedes pueden hacer un análisis de unidades, aquí están, ¿no? El número de potencia es un número adimensional, la densidad es kilogramo metro cúbico, N son 1 sobre segundos, ¿verdad? 1 sobre segundos, y aquí tendría yo metros a la quinta potencia, ¿no? Entonces, y aquí tendría pues 1 sobre segundo al cubo, ¿no? Y pues ustedes pueden hacer esto. Aquí lo dejé así, por ejemplo, kilogramo metro segundo cuadrado es el newton, newton por metro es el joule, y joule por segundo pues es el watt, ¿no? Y pues ya aquí ya nos da la potencia, ¿no? 36.45 kilowatts, fíjense, son kilowatts. Ajá. Ahora, esto, jóvenes, es la potencia, ¿verdad?, para un impulsor. Si yo tengo 2 impulsores o 3 impulsores, lo tengo que multiplicar por el número de impulsores, ¿no? Ok, entonces ahí está, ¿no? ¿Cómo calculo, por ejemplo, la potencia para un sistema aireado, ¿no? Bueno, pues ya les decía que se calcula con ¿no? Con el número de aireación. Entonces, este número de aireación, ¿verdad? Perdón, lo calculo, ajá, ya que tenga el número de aireación, me voy a la gráfica, ¿verdad?, que ahorita voy a mostrar, y obtengo el número de potencia, ¿no? Ajá. En este caso, el número de potencia, aquí están las gráficas, fíjense, dice relación entre el número de potencia y Reynolds para diferentes tipos de impulsor. Aquí tengo esta curva pues es para un impulsor tipo hélice, turbina de palas, ¿verdad? Ajá, y una de turbina de disco, ¿no? Entonces, yo me voy a que dice turbina de palas. Y se dan cuenta, aquí está es importante que ustedes sepan que estas gráficas, jóvenes, son logarítmicas, ¿ok? Son logarítmicas, entonces no vayan a... Fíjense, aquí está, por ejemplo, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4, ¿no? Entonces es importante que esto lo tomemos en cuenta. Aquí tenemos 10 a la menos 1, me parece. Aquí tenemos 10 a la 0, que es 10. Aquí tenemos 10 a la 1 y aquí tenemos 10 a la 2. Entonces, para que no se vayan a confundir, ¿no? ¿Sale? Aquí como tenemos entre 10 a la 0 y 10 a la 1, pues tenemos 10. Pues por eso los números de potencia nos dan de 4 y 5, ¿no? Si ustedes tuvieran un número de potencia, fíjense, de este lado, pues aquí tengo 10 a la 1 y 10 a la 2. Entonces cada uno de estas rayitas ya vale 10, ¿no?
Entonces, si yo tengo un número de potencia, por ejemplo, por acá, pues a lo mejor es de 50, ¿no? De 60, ¿no? Es importante que eso este, lo, lo entiendan, porque de hecho ustedes muchas veces en sus clases de ingeniería básica, pues calcularon el número de Reynolds, ¿no? Y también las gráficas, pues eran logarítmicas, ¿no? Entonces aquí van a encontrar este tipo de gráficos. Aquí está igual el número de potencia y acá está el número de aireación. Nuevamente, pues es una gráfica logarítmica, ¿no? Acá tenemos 10 a la 0 y acá tenemos 10 a la 1. 10 a la menos 3, 10 a la menos 2, 10 a la menos 1, ¿no? ¿Sale? Entonces, cuando tenemos sistemas aireados, pues hay que utilizar estos gráficos, ¿no? Por ejemplo, este es para una turbina de disco, ¿no? Pero la que hay que utilizar acá, pues es la turbina de disco, ¿no? Acá. Y es la normal, la de la tipo Rushton, ¿no? Ok, entonces fíjense, como yo ya tengo el flujo, ¿verdad? Ese no lo dan 14.1, pues lo pongo aquí, ya tengo N, también la pongo acá, tengo el diámetro del impulsor, lo pongo y calculo el número de aireación, y este es el que nos da. Con este número de aireación, pues calculo el número de potencia, aquí ya lo tengo, 2.1, ¿no? Entonces, recuerden que en ingeniería de fermentaciones, pues hay casi siempre, ¿no? Se habla, por ejemplo, de las famosas BBMs. Ajá, aquí está la definición de las BBMs, ¿no? Volumen de aire por volumen de líquido por minuto. Y si se dan cuenta, aquí está metido, vamos a decirlo así, pues el flujo de gas. Ajá, que serían el volumen de aire por líquido. Ese volumen de aire por líquido, pues les digo que se puede dar en litros por minuto, en incluso centímetros cúbicos por minuto, ¿no? O sea, unidades de volumen por unidades de tiempo, ¿no? Entonces, ¿yo cómo puedo calcular esas BBMs? Bueno, si yo tengo el flujo de aireación, ajá, lo puedo dividir entre el volumen de líquido y ya me da las famosas BBMs, ¿no? Profe, ¿me podría subir tantito, por favor? Claro, ahí, ¿no? Ajá, sí, ahí. Ahí, entonces, esto es importante porque, pues, en algunos, pues, incluso, por ejemplo, en el software, en Super Pro Designer, pues, no manejan flujos, ¿no? Sino manejan BBMs, ¿no? Entonces, pues, para que ustedes lo entiendan, pues no es más que esto, ¿no? Ajá, las famosas BBMs. Y aquí está metido el flujo, ¿no? Profe, una duda. ¿Qué pasó? ¿Para qué eran las gráficas? Las gráficas, pues para calcular los números de potencia, ¿no? Necesitamos el número de potencia, pues para poder calcular la potencia gaseada, ¿no? Aquí o sea, para calcular NA. No, para calcular NA, aquí está el cálculo, ¿no? Con este NA, cuando yo lo calculo, pues ya lo busco aquí, me voy hacia la gráfica, ajá, y trazo una línea hacia acá y con calculo el número de potencia, ¿no? Ok. Ya después con ese número de potencia ya puedo calcular la potencia gaseada, ¿no? Que creo que viene por acá abajo, ¿no? ¿Sale? Entonces, okay. Estos son las famosas BBMs, ¿no? ¿Sale? Entonces acá está, miren, ya está aquí está la potencia gaseada, pues ENP lo calculé con el número de aireación, ¿no? Y ya sustituyo todo lo que tenía yo. Ustedes ya conocen ρ, ya conocen N, ya conocen DI. Y con esto calculo la potencia gaseada, ¿no? Fíjense, me da 19.13, 6 kilowatts. ¿Cuánto me había dado la otra? Vamos acá. Lo voy a subir ahorita de regreso. 36, ¿no? Ajá.
Entonces, pues si se dan cuenta, ¿verdad? La potencia, esta potencia pues es más grande que la otra, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo meto gas al reactor, pues la potencia disminuye, ¿no? Ajá. Siempre ocurre eso. Siempre va a ocurrir eso. ¿Sale? Entonces, le voy a dejar hasta aquí, ¿verdad? Con esto. Acá lo único que hice fue calcular la fracción de gas, ajá, que es Eg. Como ya tengo las dos potencias, ¿verdad? Pues ya lo puedo calcular, pero yo nada más les voy a pedir la potencia gaseada y la potencia no gaseada, ¿no? Si es que, y si no están gaseando, pues solamente la potencia no gaseada, ¿no? Entonces, esta es una forma, ¿verdad?, de calcular las potencias en un fermentador. Y pues como ya vieron, para calcular, en este ejercicio, para calcular el KLA, pues necesito estas potencias, ¿no? Entonces, ahorita que regresemos, ajá, vamos a ver un ejercicio de un escalamiento de un reactor, ¿ok? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Profe, en esta potencia gaseada también, si se tienen diferentes impulsores, se multiplica por el número de impulsores. En esta potencia, no, en esta no. No, sí hay que multiplicarla por los impulsores, ¿sale? Las dos. Sí, profe, gracias. Las dos. Profesor. Sí. Esto sería la potencia nada más por impulsor, ¿no? Ajá, entonces si tenemos dos, pues hay que multiplicarla por dos, ¿no? En las dos, ¿no? ¿Qué pasó? Había dicho que tenemos que utilizar en el diseño para el tipo Rushton. Ajá, sí, es la paleta de el impulsor de disco. Ajá, así lo van a encontrar. Ah, ok, entonces sería, el NP sería ponerle 6, ¿no? Ajá, acá sí, creo que hay que ponerle uno más grande, ¿no? Acá. Sí, acá está más, es más arriba, ¿no? Uh-huh. ¿Sale? Aquí la puse porque me parece que hicimos otro ejercicio con sus compañeros con una turbina de palas, ¿no? Entonces sí hay que ponerle acá uno más grande, ¿no? Entonces, pues nada más hay que corregir eso, ¿no? Aquí, ¿no? Ah, no, acá arriba, ¿no? Acá, ¿no? Uh-huh. Sí, ahí sería un 6, ¿no? Para que ya quede. 6, ¿no? Entonces esto me va a dar un poco más, ¿no? Como unos 40, ¿no? Una cosa así. ¿Sale? Ok. Entonces, le vamos a dejar hasta aquí ahorita. Vamos a tomar un descanso, 10 minutitos para que continuemos con lo demás, para que acabemos a las 12, ¿no? Porque tengo que hacer otra cosa, ¿no? Que me pidieron ahí. ¿Qué pasó? Nada, que sí estaría bien. ¿Sale? Entonces, ahorita vamos a ver dos ejercicios, ¿no? Un escalamiento de un reactor y un escalamiento de una columna cromatográfica, ¿sale? Y con eso acabamos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿verdad? Entonces, fíjense, dentro del escalamiento, ¿verdad? Existe el scale up, ¿verdad? Es decir, escalar de vamos a decir, de un reactor pequeñito a uno grande, y existe el famoso scale down, que es de un reactor grande a un reactor pequeño, ¿no? Entonces, vamos a ver nosotros el scale up, ¿ok? El scale up. Entonces, hay dos, ¿verdad? Vamos a decirlo así, dos conceptos que tenemos que tener en cuenta para el escalamiento, ¿ok? El primero es el principio de similitud. Ajá, ahorita vamos a ver cuántas similitudes podemos nosotros tomar en cuenta para poder escalar. Y el segundo son los criterios de escalamiento, ¿ok? Son esas dos, vamos a decir, conceptos muy importantes. Nosotros ahorita vamos a ver un ejemplo sencillo de cómo hacer un escalamiento
y vamos a tomar en cuenta el principio de similitud y uno de los criterios de escalamiento. Ok, entonces fíjense. Entonces, nosotros lo que queremos hacer, aquí voy a poner unas diapositivas, pero no están, no las vamos a comentar y unas no están también, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener un reactor pequeño a nivel laboratorio, vamos a decirlo así, y lo vamos a llevar a una escala industrial. Ajá. En realidad la secuencia, ¿verdad? La secuencia para hacer el escalamiento es nivel laboratorio, planta piloto y después nivel industrial. Pero podemos hacer el cambio sin pasar por la escala a nivel planta piloto. ¿Ok? Entonces a veces a esta dirección le llaman modelamiento, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo, es un scale down, ¿no? Se llama scale down. Por eso les digo que algunas cosas de aquí no están bien, ¿no? De hecho, es una presentación, no sé si alguno de ustedes conoció al profesor Leobardo Ordaz. Él daba, pues en mis tiempos, ¿verdad? Él daba bioreactores todavía hasta hace poco, me parece que tiene 1 año o 2 años que ya se jubiló. Uh-huh. Entonces, pues ya pues ya no está en la escuela. Y algunas de estas presentaciones, pues él me las compartió, ¿no? Me las compartió a varios maestros, ¿no? Algunas. Entonces, a mí no me gusta hacer diapositivas ni presentaciones, casi todo lo hago en el pizarrón. Entonces, pero pues a él sí, ¿no? Le gustaba, ¿no? Y pues aprovechamos esas diapositivas. Entonces, fíjense, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Es el principio de similitud, ¿ok? Y aquí no lo dice, aunque aquí no está, ¿sale? Entonces, deben mantenerse en ambas escalas todos los parámetros que caracterizan al proceso. Ajá. Velocidades de transferencia de masa, velocidades de transferencia de calor, la velocidad del fluido, ¿no? Los gradientes de concentración, gradientes de temperatura, etcétera. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, estos, ¿verdad? Ajá. O sea, todo lo que ustedes cuando están en el laboratorio, pues lógicamente obtienen algunos parámetros, vamos a decir así, ¿no? Pues con tal velocidad de agitación, con tal coeficiente de transferencia de oxígeno, ¿verdad? Con tales relaciones, con un reactor que tiene una relación geométrica altura del líquido, diámetro del tanque, no sé, de 2, de 3, etcétera, se obtienen a lo mejor las mejores productividades, ¿no? Entonces, lo que se busca, ¿verdad? Es que lo que yo ya hice en el laboratorio, ¿verdad? Lo reproduzca a nivel industrial, ¿verdad? Si no, no tiene caso que, pues, yo haga un reactor más grandote, ¿verdad? Sí, no voy a obtener las mismas bondades, vamos a decirlo, que en un reactor pequeño, ¿ok? Entonces, aquí está, por ejemplo, una definición, ¿verdad? De lo que es el escalamiento. Hay muchas metodologías, jóvenes, hay muchas formas de escalar, hay varios métodos, de hecho, para hacer el escalamiento, ajá. Y aquí lo dice, ¿no? Metodologías y técnicas, ¿no? Para transferir a escala de producción, pues un proceso desarrollado a partir de en planta piloto o a nivel laboratorio. Entonces, no es una cuestión, vamos a decirlo así, como una receta, ¿no? De hecho, todo esto del escalamiento en cualquiera de las operaciones unitarias, pues es una cuestión, vamos a decir, entre científica y un poquito de arte, ¿no? A veces se le llama así. Entonces, pues, ¿para qué escalamos? Pues para mantener en el nivel industrial pues, las características de producción, ¿no? ¿Qué quiere decir? Lo que les decía, ¿no? Si yo logré en el reactor chiquito, en el laboratorio, no sé, 5 gramos por litro, ajá, y pues quiero obtener lo mismo en el grande, ¿no? Ajá, o productividades, vamos a decir que yo obtuve productividades de 25 gramos por litro por hora, pues quiero las mismas productividades a nivel industrial, ¿no? Uh-huh.
Entonces, ¿cómo le vamos a hacer, verdad? Uh-huh. Aquí llaman criterios, ¿verdad? O sea, vamos a decirlo así. Uh-huh. Pero una cuestión, ¿verdad? Es el principio de similitud y la otra son los criterios, ¿verdad? Pero van en conjunto, van de la mano. Entonces, hay varios principios de similitud para hacer el escalamiento en un reactor, jóvenes. Uno es el mecánico, ¿verdad? Uh-huh. Ya le cambié acá, ¿ok? Entonces, otro es el geométrico, ¿verdad? Uh-huh. Otro es el térmico, ¿no? Uh-huh. El cinemático, etcétera, ¿no? Ahí está, ahí los están viendo. Vamos a nombrarlos bien para que los tengan. Entonces, fíjense, ¿qué pasó? Yo puedo tener el principio, ¿verdad? El principio de similitud geométrica, ¿verdad? Fíjense, aquí lo voy a poner rápido. Si yo digo que la altura del líquido o altura del tanque con el diámetro del tanque es de 1.5, vamos a decirlo así. Entonces, lo que quiere decir es que para mi tanque 1, ¿verdad? Y para mi tanque 2, aquí lo voy a poner, pues se debe de conservar la misma relación, ¿no? 1.5, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de similitud geométrica, pues se refiere a esto, ¿no? Incluso yo podría tener una relación, diámetro del impulsor con el diámetro del tanque y se debería de conservar, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, ¿verdad? Me habla de similitudes geométricas, ¿no? Que es el caso que nosotros vamos a tomar aquí. ¿Sale? Entonces, pero yo también puedo hablar de velocidades, velocidades de transferencia, velocidades de líquido, ¿no? Uh-huh. Incluso de concentraciones, ¿no? Se le podría llamar similitud másica a eso. Es que aquí se me voltea esto. Entonces, yo podría hablar de todas esas similitudes, ¿verdad? Si hablo de similitud térmica, hablaría, por ejemplo, de no me están viendo, ¿ah? Ahí está, ¿no? Si yo hablo de similitud térmica, pues tendría que tener los mismos gradientes, ¿no? De temperatura, o gradientes de concentración, etcétera, ¿no? Que en realidad, por ejemplo, en los reactores, pues no son tan benéficos tener gradientes, ¿no? Entonces, esto, jóvenes, esto está en conjunto, ¿verdad? O va de la mano con los criterios, ¿ok? Con los criterios de con los criterios de escalamiento que vienen. Aquí me voy a ir directamente. Entonces, existen varios criterios, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo les hablaba, aquí fíjense, aquí está el coeficiente, el famoso KLA que ahorita estábamos platicando. Quiere decir que si yo quiero mantener el KLA constante, quiere decir que el KLA en la escala 1 tiene que ser igual al KLA en la escala 2, ¿sale? Entonces, a veces va a aparecer, esto puede aparecer como
KLA constante, ¿no? Entonces quiere decir que si me dicen a mí que el KLA es constante, pues quiere decir que lo quiero mantener en la misma, pues en las dos escalas, ¿no? Ajá, si me hablan, por ejemplo, del tiempo de mezclado, ¿verdad? Pues el tiempo de mezclado en la escala 1 pues tiene que ser igual al tiempo de mezclado en la escala 2. Ajá. O el número de Reynolds o la velocidad de corte, estas potencias, ¿verdad? Potencia gaseada o potencia no gaseada. Entonces, en el caso, por ejemplo, de algunos procesos que son aerobios, ¿verdad? Anaerobios, pues a lo mejor interesaría mantener la potencia no gaseada, ¿no? Potencia no gaseada por unidad de volumen constante, ¿no? En los dos tanques. Ajá, porque pues ahí no vamos a airear en ese tanque, ¿no? Entonces, pues el KLA pues no interesa, ¿no? Entonces, estos jóvenes son criterios, ¿verdad? Que se pueden utilizar para hacer un escalamiento. Ajá, es decir, y ustedes dirán, oiga, profe, pero pues yo ya calculé el volumen de mi tanque, ¿no? De mi tanquesote. Bueno, pues ya calculaste, pero entonces vamos a decir que en un artículo encontraste algunos datos, ¿verdad? Y queremos que esos datos, ¿verdad? Se conserven a una escala mayor. Ajá. Entonces, este tipo de cosas, ¿verdad, jóvenes? Es importante que lo sepan para que no crean que pues nada más es una cosa de calcular un volumen más grandote y ya, ¿no? Pues no, porque hay muchísimas cosas que están en juego, ¿no? Aquí en esto del escalamiento. Entonces, fíjense, voy a poner otra diapositiva. Voy a quitar esto. Acá están. Ya están viendo la otra, ¿no? No, profe, se quedó en el PowerPoint. Por cierto, profe, unos compañeros decían que si los podía dejar pasar, no sé si Sí, ya unos, ya de hecho ya los metí a todos porque no, ya no tengo a gracias. nadie afuera, según esto, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, fíjense, aquí está esta diapositiva. Les digo que estas son de el profesor Leobardo. Entonces, fíjense, aquí tenemos un reactorcito. Ajá, fíjense, este reactor tiene 0.01 metros cúbicos. Ajá. Y este reactor, por ejemplo, es de 1 metro cúbico. Ajá. Entonces, esta diapositiva lo que nos está diciendo, ajá, lo que está haciendo aquí, ahorita lo vamos a leer en esta de acá, es que está sacando el área, el área lateral, vamos a decir, el área que rodea al tanque. Uh-huh. Por eso aquí le pone área lateral. Ajá. ¿Sale? Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, para hacer el escalamiento de este reactor de 0.01 metros cúbicos a 1 metro cúbico, utilizaron similitud geométrica. Entonces, quiere decir que la altura, aquí, por ejemplo, esa altura del tanque, diámetro del tanque es 1.6, tanto en el reactor pequeño como en el reactor grande. Entonces, ellos obtuvieron una relación, ¿verdad? Ajá. La altura del tanque, ¿verdad? Fíjense que la altura del tanque, ajá, y la altura lateral, ajá, son proporcionales aquí, pues al diámetro del tanque. Por eso aquí lo pone así, ¿no? Ajá. Si ustedes también sacan el volumen o la fórmula del volumen, pues el volumen es proporcional al diámetro del tanque, ¿no? Al cubo, ¿no? En este caso, en el volumen y el diámetro del tanque. Si yo hago una relación, fíjense, a esto que está aquí, A sobre B se llama área específica. ¿Ok? Si ustedes hacen un poquito de álgebra, van a obtener que esto es proporcional a 1 sobre el diámetro del tanque. Ajá.
Entonces, esa área específica, jóvenes, esa área específica disminuye, ¿verdad? Disminuye cuando yo aumento el diámetro del tanque. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, recuerden que es un área, ¿verdad? Por unidad de volumen. Entonces, si el tanque se va haciendo más grandote, esta relación se va haciendo más pequeñita. Entonces, eso lo que provoca, ¿verdad? Son problemas de transferencia, sobre todo problemas de transferencia de calor, ¿no? Entonces, esto está aquí, ¿no? Lo que les acabo de decir está aquí y nos dice que esta relación indica que cuando más grande sea el fermentador, menor superficie o área específica, es lo mismo, tendrá y mayores serán los problemas de transferencia, ¿ok? Entonces, es muy importante considerar eso, ¿verdad? Porque yo puedo haber escalado un tanque mucho más grandote, ¿verdad? Pero posiblemente, ¿verdad? Yo ya tenga algunas situaciones cuando yo ya quiera, por ejemplo, esterilizar el medio de cultivo, ¿verdad? Pues me voy a tardar una eternidad ahí, ¿no? Que imagínense, es un volumen muy grande, ¿no? Entonces, problemas de transferencia de masa y problemas de transferencia de calor pueden ocurrir en estos tanquesotes, vamos a decirlo así, ¿no? Aquí lo que nos dice es que los procesos de transporte, calor, masa y momento se ven afectados fuertemente por la escala, ¿no? Y constituyen uno de los mayores problemas de escalamiento. Entonces, a escala pequeña, pues el sistema que se acerca mucho al estado ideal de mezclado perfecto, vamos a decirlo así, ¿no? Para que no los confunda. A nivel pequeñito, ¿sí? Sí podemos hablar de mezclado perfecto, ¿ok? Entonces, no tenemos, es lo que les decía, no tenemos gradientes de concentración. De hecho, en todo el reactor, ¿verdad? En todo el reactor, yo tendría que tener las mismas concentraciones, por ejemplo, de algún sustrato que le pongo, etcétera, ¿no? De la célula, ¿no? Incluso del producto, ¿no? Y en un reactor grande, pues yo sí ya empiezo a tener esos gradientes, ¿no? Que no son tan, buenos, ¿no? Tan ideales, ¿no? Entonces, aquí están, ¿no? Entonces, fíjense, cuando yo, por ejemplo, meto aire aquí, ¿verdad? Entonces, como el líquido, ¿verdad? De aquí, pues es un líquido muy, pues es mucho más grande, ¿verdad? Pues yo puedo tener problemas de gradientes de presión, ¿no? Incluso de concentración, ¿no? De oxígeno, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿verdad? Porque recuerden que el oxígeno, ¿verdad? Que está en la fase gaseosa, ¿verdad? Pues es un gas, ¿verdad? Que está sometido a las leyes de los gases, ¿verdad? A la ley de Henry, ¿verdad? A la ley de las presiones parciales. Entonces todo eso sí ya empieza a influir en una escala mucho más grandota. ¿Sale, jóvenes? Entonces, dicho esto, ¿verdad? Dicho esto, pues vámonos al problema rápidamente para que no nos tardemos tanto. Vamos a ponerlo acá. Ok. Entonces, ahora vamos a hacer este problemita que está acá, ¿no? Que ya está hecho, ¿no? Entonces vamos a, si hay pues alguna inconsistencia como en el otro,